vivos que junto con los árboles se relacionan unos con otros. Eh, en este caso, yo quisiera que observaran donde dice conviven otros seres vivos. Eso es lo más importante de los bosques. Claro que los árboles son interesantes y es toda una ciencia, pero la importancia del bosque es que ahí dentro hay otros seres vivos que dependen del bosque. Es decir, el bosque genera un hábitat, un ecosistema donde ellos viven y desde que en este caso fueron concebidos en la forma que sea, pero que si desaparece, en este caso el bosque, también desaparecen ellos. Muchos seres vivos no tienen la adaptación que tienen los seres humanos. Por ejemplo, ¿cuánto se oye que alguien dice, yo soy de la costa, pero conseguí un trabajo en tierra fría y me voy, y se adapta del calor al frío, o viceversa. Pero los seres vivos que habitan en los bosques, estamos hablando de flora, de fauna, de insectos, de anfibios, de aves que no pueden adaptarse como lo hacemos nosotros. Ellos, cualquier cambio en su ecosistema, lo que provoca es su desaparición. Entonces, el bosque es un lugar donde hay árboles, sí, pero lo más importante es que ahí conviven los árboles con muchos seres vivos. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre qué tenemos en Guatemala. O sea, qué especies de bosque tenemos en Guatemala. Bueno, uno de los bosques que existe, y sobre todo en el altiplano, es el bosque de coníferas. Es decir, que generan un cono, y de ahí viene precisamente su nombre, ¿verdad? Las semillas de estas especies, pues están en un cono leñoso que producen estos árboles. En los pinos, por ejemplo, ustedes pueden observar muy fácilmente ese cono. Pues ahí es donde se encuentran las semillas, y cuando madura el cono se abre y libera las semillas. El pino, el ciprés, el pinabete son algunas especies que están dentro de esta clasificación de coníferas. Otro tipo de bosque es el de latifoliadas, aquella que nosotros vemos. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, la hoja de los pinos? Es un filamento, como un pelito, pero grueso, ¿verdad? En cambio, el bosque de latifoliadas tiene especies que tienen hoja diferente, hoja ancha, la hoja normal, la hoja que sale en los libros, ¿sí? En ilustraciones que están en los libros. Eso es hoja ancha, como el eucalipto, como muchas que ustedes conocen, que la hoja no es precisamente un filamento, sino es precisamente una hoja que tiene espacio, eh, que, que la podemos ver la parte superior y la parte inferior. Pues otro tipo de bosque en Guatemala es el bosque seco, como cuando, si ustedes han ido, por ejemplo, allá por Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, a veces en la carretera uno ve que vean esa foto, que hay eso, y uno ve como si fuera un desierto, y uno dice, ahí no hay nada. Bien, hay un bosque que se denomina seco. También se le puede llamar bosque espinoso, y es un ecosistema, o sea, tiene su propia flora, su propia fauna y las propias especies que viven precisamente en ese bosque seco, muy característico de esa zona que mencioné. Eh, Otro tipo de bosque guatemalteco es el bosque de mangle. Y cabalmente en la fotografía que ustedes pueden ver en la ilustración, no es que le sacaron las raíces, no, ese es el tipo que tiene esta especie de raíces que, que también anclan en la parte de los esteros. Cuando uno va al mar y lo pasan a uno en lancha y uno dice voy al estero, cabalmente ese es el tipo de especie que se puede visualizar.
El estero en sí es solo la unión del agua dulce de un río con el agua salada del mar. Esa unión de esos dos tipos de agua es lo que forma el hábitat, es decir, el hogar donde puede crecer esta especie. Y bueno, también del mangle se puede decir que en las raíces que ustedes ven ahí es donde desovan los camarones, muchos peces, tortugas, y o sea que el mangle es muy rico en servir de casa para muchas especies. Y otro tipo de bosque en Guatemala lo compone una asociación que viene desde América del Norte, pasa toda Centroamérica y se va para América del Sur, que es lo que se denomina el bosque mixto, que es una asociación entre dos especies, que es el pino y el encino. Estas dos especies desde hace muchos años, miles de años diría yo, se acostumbraron a vivir juntas y formaron bosques enormes que tienen estas dos especies. Muy rica en, sobre todo, forman un corredor de aves, las aves que en una época bajan del hemisferio norte al sur y luego que regresan, que son las aves migratorias y que les gusta mucho este corredor que forma el bosque de pino encino. Muy bien. Bueno, ya vimos qué tipo de bosques tenemos en Guatemala. Ahora quisiera platicar un poquito sobre los bienes y servicios que estos bosques nos dan. Cuando nosotros estudiamos en primaria o en secundaria, los profesores hacían más énfasis en los bienes, aquí donde tengo el puntero. Es decir, los profesores nos hablaban más de los frutos, de las semillas, de las hojas, del tallo, de las raíces. O sea, todo eso se denominan bienes del bosque, porque tienen la característica que son tangibles. Y los bosques tienen algo más importante que los bienes, que se denominan servicios. Ahora se les ha llamado, por decirle, servicios ecosistémicos. Y esos servicios no los enseñan mucho en las escuelas o en los colegios porque son intangibles. Cuesta un poco entenderlos. No es tan fácil, en este caso, mostrarlos porque no los podemos ver y no los podemos tocar. Entonces, a veces ustedes han oído, posiblemente en la televisión o en las redes sociales o en algún medio de comunicación, que los bosques, cuando se acaben, también se acabará la vida del ser humano en este planeta. Pero no es por los bienes, sino es por los servicios que en este caso los bosques proporcionan. Entonces, vamos a hablar de esto. Bienes ya sabemos. Bienes es lo tangible, lo visible, lo que comenté que están llenos los libros. Pero los libros, lo que les falta, la parte interesante que les falta, son los servicios, es decir, la parte intangible. Cuando he dado conferencias, obviamente presenciales, antes de esta pandemia, yo siempre preguntaba, bueno, ¿qué servicios conocen ustedes? Que sean intangibles, que los den los bosques, no tienen que ser bienes, solo servicios. Y algunos dicen oxígeno, perfecto, sombra, de acuerdo, y a veces ahí se quedan. A veces me dicen, producen agua. Bueno, los bosques en sí no producen agua. Digamos, yo no puedo agarrar un árbol y exprimirlo y sacarle agua, eso no puedo hacer. Los bosques lo que hacen es captar, almacenar, pero no producen agua en sí. Son seres vivos, toman agua como nosotros. Pero ese servicio de captar, de almacenar, y de ahí vienen que los nacimientos, que hay que sembrarles árboles, sí, porque almacenan agua. Es decir, crean un ecosistema, crean un lugar apto para que el agua se pueda concentrar ahí. Pero ellos también beben de ahí, pero concentran mucho más y almacenan mucho más de lo que pueden, en este caso, beber. Entonces, a veces los servicios
nos quedamos un poquito cortos para mencionarlos. Yo voy a poner unos aquí y voy a explicar durante la charla algunos de ellos. Y me voy a centrar ahí, porque nuestra presentación se llama La importancia del bosque. Porque a veces no la dimensionamos, a veces pensamos, si se acaban los bosques ya no hay madera, ya no hay frutos. Eso es lo de menos, compañeros, eso es lo de menos. Si los bosques se acaban los servicios que yo voy a colocar en un momento. Y esa es la razón por la que muchos expertos han dicho que al terminarse los bosques, se termina también la vida de los seres humanos. Acá están esos servicios y no son todos. Solo puse posiblemente los más conocidos y posiblemente los más importantes. Dice regulación del ciclo hidrológico. Después vamos a ampliarlo. Protección del suelo. Conservación de la biodiversidad. Fijación del carbono. Ciclos biogeoquímicos como el ciclo del nitrógeno. Alimentación de los mantos freáticos y también la regeneración del suelo. ¿Sí? Regeneran suelo. Muy bien, Pero estos servicios a veces los vamos a clasificar en tres. En funciones protectoras, en funciones reguladoras y en funciones productivas. ¿Sí? En estos tres grupos. Y vamos a empezar sin perder mucho tiempo. Vamos con lo protector. ¿Qué hacen los bosques de función protectora? Bueno, los bosques son casa, ya lo comenté, de muchas especies. Sin esa su casa, es como que si ustedes se quedaran sin su casa y tuvieran que vivir en la calle. Pero para los animales es peor, porque precisamente en los bosques consiguen su comida. No solo su abrigo, sino su comida también. Se quedan sin ambas cosas. Por eso desaparecen. Entonces, si desaparecen los bosques, ellos pierden su hogar. Y créanme, todos los días se pierden bosques y ellos pierden parte de su hogar. ¿Sí? A veces tienen que emigrar y si ya no encuentran, van a tender a desaparecer. También los bosques protegen el suelo. Los servicios que leí anteriormente, los bosques sirven de protección al suelo. Vean esa fotografía, cuando ven eso de que, hubo un derrumbe, es un deslizamiento que hay y que no hay que ser uno muy sabio para saber por qué ocurrió. Eliminaron árboles en la parte superior y el agua ya no se detuvo y siguió corriendo. Y bueno, esto es lo que suele suceder. Casi siempre detrás de un derrumbe es debido a que arriba, en la parte superior, que a veces ya no vemos, se ha eliminado cobertura forestal. Y también decía ahí que regeneran suelo. Pregúntense ustedes alguna vez, ustedes han oído que su mamá o su abuelita que han tenido macetas o jardín en su casa, ellos dicen, la tierra negra, la mejor tierra para las macetas, para las rosas, para las flores es la tierra negra. Pregúntense, ¿qué es la tierra negra? O pregúntense, ¿cómo se formó la tierra negra que tienen las macetas o el jardín que hay en mi casa? Y ustedes, si investigan, van a descubrir que esa tierra se formó muy seguramente en un bosque. O sea, la tierra negra que ustedes ven es el desecho de hojas, troncos, plantas muertas, animales muertos, insectos muertos, material pedregoso, que con el tiempo y la lluvia se deshicieron, se descompusieron, pasaron por un proceso químico llamado humus y posteriormente suelo. Quiere decir que la tierra que ustedes ven que los agricultores siembran, sus hortalizas, su maíz, eso no fue casualidad. Eso es que anteriormente ahí pudo haber existido un gran bosque y que desapareció.
por darle paso a las hortalizas o al maíz o al frijol o al haba y que dejó el suelo ahí. Entonces, los bosques no solo protegen el suelo, generan suelo. Por supuesto que ese proceso tarda eh, decenas de años. Posiblemente un siglo, en un siglo se pueda producir 5 o 10 centímetros de suelo. Tampoco es una cosa muy rápida. Y otra función protectora de los árboles es la protección del agua, que ya hablamos que captan, que almacenan. Se ha investigado que un nacimiento dentro de un bosque y otro nacimiento colocado en un área que no tiene bosque, el agua tiene mejor calidad. Ya saben que tiene una composición física y química el agua, pues es de mejor calidad el agua que se encuentra dentro de un bosque. Bueno, ¿se acuerdan que aquí puse albergue de fauna? Guatemala es un país megadiverso. La UNESCO declaró a Guatemala como un país megadiverso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cuántos países hay? Bueno, son como 19 o 20 países en el mundo que fueron declarados megadiversos. Y esta es la biodiversidad de Guatemala, lo que observan, más de 10,000 especies de vegetales en tierra guatemalteca, que todavía nos falta clasificar botánicamente. También más de 720 especies de aves identificadas para Guatemala. Aquí en el centro, compañeros, ustedes conocen el tucán famoso del Petén, que es pico amarillo y plumaje negro. Este les presento es el tucán o la tucaneta que vive en Occidente, que es nuestra. ¿Cuántos la conocen, no? Y su plumaje es verde con blanco, pero no la conocemos porque está en peligro de extinción y no es tan turística como la otra, ¿verdad? Pero es un patrimonio del occidente de Guatemala. ¿Y qué decir del famoso pavo de cacho que está en la parte superior, que también está en vías de extinción por el mal uso que le dan los guatemaltecos al bosque o bien que lo hacen desaparecer? Se le dice pavo de cacho por esa protuberancia que tiene cabalmente en la frente, ¿no? Que si le podemos llamar frente a esa parte. Este pavo habita en las ramas de los árboles y obviamente si desaparece los bosques, desaparece la especie. Y otras especies aquí a la par, que esta roja es un ave migratoria. En Guatemala, más de 100 especies de anfibios, ranas, salamandras, sapos, entre otros, en territorio nacional. Y miles de especies de invertebrados. Vienen a hacer colecciones de muchas partes del mundo a Guatemala debido a la biodiversidad de insectos que hay. Pero eso se debe a los bosques, ¿sí? Y bueno, también hablar de que los bosques producen turismo y recreación, ¿verdad? Los turistas no vienen a ver basura, no vienen a ver lo moderno en nuestras ciudades, ¿no? A mucho turismo le gusta ver la parte natural que tiene Guatemala. Entonces, también genera ingresos, trabajo, fuentes de empleo, empresas, precisamente nuestros bosques. Bueno, también se habla que los bosques tienen función reguladora, que es la segunda que estaba. ¿Qué es eso de reguladora? Bueno, los bosques sirven para completar el ciclo hidrológico. Acuérdense que las nubes se forman a nivel del mar, comienzan a subir y, y en el camino pues llueve y tratan de llegar las nubes a la parte más alta, que en este caso es el altiplano donde nosotros vivimos o donde se le dice tierra fría. Y ahí la precipitación es importante, sobre todo cuando cae en los bosques, porque de ahí los bosques pues la filtran en el suelo, alimentan ríos, lagos, lagunas, ríos subterráneos, donde después
perforan un pozo y le dan agua a un condominio, a una colonia, porque si ustedes creen que ustedes toman agua de nacimiento, no, compañeros. Hoy día la mayor parte del agua potable de los hogares, de sus casas, es precisamente agua de los mantos freáticos o bien de los ríos subterráneos, que es lo mismo. Entonces, los bosques son importantes para que se cumpla este tipo de función. También los bosques, en este caso, capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es la parte que sí conocemos. Pero no conocemos que capturan dióxido de carbono. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que nosotros exhalamos al respirar es dióxido de carbono. Es decir, y eso se va a la atmósfera. Y uno de los elementos que contribuye al cambio climático es ese dióxido de carbono. Pero los bosques vienen, toman ese dióxido o dióxido de carbono, que es lo mismo, y lo toman ellos para la fotosíntesis. O sea, lo que nosotros desechamos en la respiración, los árboles lo toman, liberan oxígeno, es decir, rompen la molécula, producen el oxígeno y se quedan con el carbono. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace con el carbono? Compañeros, la madera está compuesta de carbono. Entonces, vean que el árbol no solo descontamina, libera oxígeno y todavía nos da como una materia prima para los seres humanos, que es la madera, la leña, las hojas, la semilla, frutos, etcétera. Y bueno, también los bosques son reguladores de temperatura. Aquellos que viven cerca de un bosque dirán, la temperatura con nosotros es buena, es rico, saludable. En cambio, aquellos lugares donde no hay bosques, se siente mucho más calor. Bueno, esto ya lo platicamos, es un poco más con estadísticas de ese ciclo hidrológico, pero bueno, vean por favor la comparación. Aquí en esta gráfica quisiera que vieran esta parte azul o celeste que está abajo, que es los ríos subterráneos o el agua que drenan de la lluvia los bosques, con sus raíces sobre todo. Vean que donde hay más bosque, hay más agua. Y así, cuando ya entran el ser humano con sus viviendas, pues si tienen árboles, se mantiene, pero la cantidad es menor. Y cada vez que hay más casas, más pavimento, más adoquín, más asfalto, cada vez la parte del agua que ellos van a tomar, de hecho, los que vivan ahí van a necesitar esa agua, cada vez va a ser menor. Y el mayor ejemplo es la ciudad capital, donde ustedes oyen, ay, sí, que se tienen que levantar a las 3, 4 de la mañana porque tienen que llenar sus pilas o para captar agua, sí. Cuando entre menos árboles hay, menos bosques, zonas urbanas más grandes, comienza a darse ese fenómeno, por supuesto. Y la explicación no es que toman más agua, sino la explicación es que hay menos bosque. Y la otra parte importante de los bosques es la parte productiva, obviamente la que más conocemos, ¿verdad? Esta es la que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Que se pueden hacer muebles, que leña, que madera, que bebidas, que medicina, frutos y otras cosas que nos dan los árboles para la vida del ser humano. Hay un autor que dice que la vida del ser humano está tan ligada a los árboles que cuando nacemos, lo primero que hacen es meternos en una cuna hecha de madera. Y cuando nos vamos de este mundo, también donde nos meten en una caja hecha de madera. Así está tan ligada la vida del ser humano a los árboles. Y bueno, la cantidad de insumos que se hacen con madera, ¿verdad? Y bueno, en Guatemala, en todo el mundo el bosque tiene solo 3 funciones. En Guatemala existe una cuarta, que es la función cultural. Es decir, nuestros pueblos mayas tenían un contacto y una relación con los bosques
que se ha perdido. Cuando se quería talar un árbol por necesidad de su leña o de su madera, incluso iban y con la palma de la mano tocaban el árbol que iban a talar y le pedían perdón por hacer eso. Hoy en día, ese tipo de respeto, ese tipo de relación, la hemos perdido en muchos lugares. Donde hacen en este caso, sus ceremonias mayas, los sacerdotes o los ajorines, precisamente utilizan el bosque para ello, en muchas ocasiones. Bueno, por favor, pongan atención en esta ilustración. Muchos de ustedes pensarán, ay, pero bosque tenemos mucho. Esta es el mapa de cobertura forestal de 1950 al año 2010. Ya tenemos el del 2016, pero basta ver con esto, es suficiente lo que hemos perdido de masa forestal. Pongan atención. Eso, la parte verde que ustedes observan, es donde todavía tenemos bosques. La parte amarilla o blanca es donde ya no son bosques. Posiblemente son árboles aislados, árboles dispersos, pero ya no son bosques. O sea que en sí Guatemala tiene apenas entre 32 y 33% de cobertura forestal, de superficie cubierta con bosques. O sea, lo que antes pensábamos y se decía de la eterna primavera, eh, ya es difícil mantener eso. O sea, hemos sacrificado el bosque por muchas cosas, por empresas, por casas, por cultivo, por producción ganadera, por muchas cosas que no son bosque. O sea, le hemos cambiado el uso a la tierra. O sea, no estamos bien. Y bueno, aparte de eso, el segundo factor que contribuye al cambio climático que estamos viviendo es precisamente la deforestación. El primero es la industria, pero el segundo factor que contribuye al cambio climático es la deforestación, y no digo de Guatemala, digo del mundo. Y el cambio climático nos está pasando la factura de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y en este caso a los bosques. Eso de que se inunden, que hayan fenómenos climáticos, tormentas, huracanes, como que la Tierra, en este caso, busca un equilibrio, ¿verdad? Del daño que los seres humanos le estamos ocasionando a nuestro planeta. Y lo peor es que es nuestra casa, no hay otro lugar. Y basta con ver el listado, por ejemplo, de los efectos del cambio climático por la reducción de la cobertura forestal, es decir, de los bosques que se pierden. Cambios en los patrones de lluvia, a veces que ya no llueve, que sí llueve, que cuando llueve llueve de más, inundaciones en zonas urbanas, deslaves y derrumbes, destrucción de la cosecha porque a veces no llueve o a veces llueve demasiado. A veces hay vientos fuertes, huracanados. Todo esto causado por ese deterioro ambiental que hay y de los bosques. Y en el verano, pues, sequías, incendios, degradación de los bosques, aumento de las plagas, escasez de agua, etcétera. O sea, todo eso lo estamos sufriendo hoy día. Vean estas tormentas. Se decía antes que Guatemala era golpeada por una tormenta, un huracán cada 40 años. Y miren ahora, hagamos este recuento. 1998, el Mitch, el huracán Mitch, que golpeó a Guatemala en el 98.
2005 nos golpeó el stand, 7 años pasaron nada más. Ágata en el 2010, 5 años pasaron, del 2005 al 2010. Y Shela fue afectada. Esta es la zona 2 en Quetzaltenango. La tormenta 12E en el 2012. Esa estadística de que Guatemala era golpeada cada 40 años, eh, eso ya no existe hoy día. Ustedes son una generación que va a tener que vivir con eso. Y definitivamente tenemos que cambiar esa cultura, porque la cultura que tenemos no nos sirve, porque es una cultura de uso y tiro, es una cultura de no valorar los recursos naturales. Yo ponía de ejemplo en una conferencia que es, si vemos un insecto en el piso, lo primero que hacemos es ponerle el pie. Eso es una cultura que no nos sirve. Si tenemos basura y no tenemos dónde tirar, al río. Eso es una cultura que no nos sirve. Entonces, tenemos muchas costumbres y hacemos muchas cosas repetitivas, posiblemente porque vemos que los adultos lo hacen, pero tenemos que cambiarla. Analicemos primero si nos sirve o estamos destruyendo lo poco que nos queda. Estas son algunas de las causas de la deforestación, ¿verdad? Y, y bueno, aquí, para ir terminando y dar paso a preguntas, ¿aceptan ustedes el reto? El INAP tiene un programa, un reto que se llama Yo Reforesto Challenge, que es el de reforestar. Y con esta pandemia, pues hemos tenido que reestructurar esto. Podemos sembrar en casa, en el jardín de la casa, en una maceta o en un área desprovista de bosque cercana a mi casa, por ejemplo. Entonces, ¿aceptan ustedes el reto en este caso de reforestar, de cuidar? Eso es lo que nosotros queremos y agradeciéndole al licenciado Betancur el espacio para hablar con ustedes, porque ustedes son los que al final van a gobernar nuestro país, van a ser jefes de familia o jefas de familia, que sus hijos van a aprender del ejemplo de ustedes, la mayoría, sus primeros años y tal vez lo que nunca van a olvidar es la educación del hogar. Obviamente se complementa después con centros educativos, pero lo que se aprende en casa no se olvida. Y miren lo que hemos visto comparado con esto, o con esto, o con esto, o con esto. Es diferente, ¿verdad? O sea, sí podemos hacer algo. Podemos cambiar ese mapa que está ahí. Entonces, y nosotros tenemos, no van a ser de otro país los que van a venir a hacer esto por nosotros. Ni es de decir, ay, pobres, no. Nosotros y ustedes a futuro van a dirigir este país. Y si no el país, su región, o si no su región en donde ustedes vivan. ¿Sí? Y esto es diferente, ¿verdad? Y Dios nos dio un país tan lindo que no merece que lo destruyamos. Entonces, como conclusión, debemos modificar y crear una nueva cultura con respecto al agua y a los bosques. Porque no son nuestros, solo nos los prestaron para vivir, pero lo van a necesitar los que vienen detrás de nosotros. Entonces, yo por acá me quedaría, pero si hay dos, tres preguntas ahí que ustedes quieran realizar, pues dice, y hay una pregunta, dice, en los centros comerciales venden estas semillas para árboles pequeños, bonsai, les dicen, estas semillas a mí en lo personal nunca me funcionaron. ¿Se podría conseguir este tipo de arbolitos para poder tener y cuidarlos en casa? Bueno, yo les diría que más que comprar, aprendan la técnica.
Ahora, con tanto recurso que hay de ustedes tanto en internet, o bien también hay quienes manejan esa técnica, incluso hay alguien del INAV, el licenciado Walter Albío, tiene bonsai en su casa. Yo preferiría, ahí sí que puro refrán chino, ¿verdad? Mejor apréndanlo a comprarlo. Y además los bonsai no es por semilla, compañero. Digamos, no es que usted siembre una semilla y salga un bonsai, no, eso se va formando. Es decir, de un árbol normal y corriente, usted empieza a hacerle una técnica de poda de raíz. Y bueno, hay una poda aérea y una poda de raíz. Y eso no es por semilla. Si le dicen a usted que va a sembrar una semilla y va a salir un bonsai, lo están engañando. Es una técnica. Y Delmi Esmeralda dice, ¿hay algún tipo de árbol que sea más recomendado para sembrar? Y el INAV cuenta con algún vivero o algo así donde se cultive. Si ustedes están interesados, porque en su casa pueden sembrar uno o más arbolitos, o bien en alguna maceta por algún tiempo para después pasarlo a otro lado, en el INAV podemos darles algunos arbolitos. Eh, en este caso, podrían llegar ahí al INAV, que está ubicado a la par del Centro Intercultural de Quetzaltenango, en el edificio del Ministerio de Agricultura, y con mucho gusto ahí les podemos dotar de algunos arbolitos para que ustedes puedan, sí, en el MAGA, perfecto MAGA significa Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sí, lo de los bonsai es excelente. Y usted aprende la técnica y que sea usted el que vaya a vender posteriormente, que no le vendan. Los arbolitos se los podemos dar sin ningún costo. Ahora, en la técnica de bonsai sí tienen puede ser, antes de la pandemia habían algunos cursos de bonsai en las redes sociales. Y si no, también en internet, en YouTube, hay algunos tutoriales ahí que ustedes pueden, en este caso, ir aprendiendo. Eh, Gracias, compañeros. Yo les agradezco la atención a la charla. Y Inge, sí, licenciado, cuénteme. quiero darle muchas gracias. El tema es fascinante y llevamos ya 3 años hablando del tema sobre políticas ambientales y psicología. Entonces, de parte de la carrera de psicología, a Adriana Rodas y a usted, ingeniero, muchas gracias. Los jóvenes están muy interesados. Entonces, Inge, ¿cómo podemos hacer para contactar? Lo hacemos a través de Adriana. Lo de los bonsai, fascinante, ingeniero, porque a nosotros nos gusta mucho es de los árboles. Y algo que yo le decía al inicio, tiene que ver mucho con la salud mental, cosa que en Guatemala no le prestamos la atención, pero todos estos detalles de la vegetación, de las áreas verdes, que es otro tema, ingeniero, que cuando usted tenga tiempo sería fascinante que lo No, pudiéramos hablar. Pero de me parte de la encantaría. carrera, muchas gracias, Inge. Tenemos el gusto de conocernos hace muchos años, entonces Claro usted que sabe sí. que yo estoy para servirle, ingeniero. Muy amable el licenciado y chicos, ¿cómo se llama? El LIC tiene la intención de una charla más dirigida a áreas verdes, lo que nosotros denominamos silvicultura urbana, y con mucho gusto yo, por supuesto, hago mi tiempo y vuelvo a estar con ustedes y tal vez voy a dar un poco más de tiempo de preguntas. Yo estoy inundado de preguntas en el chat, pero por cuestiones de tiempo y que también soy docente universitario y también comienzo a las 7 una sesión de clases. Eh, Adriana tiene mi número telefónico e incluso me gustaría mucho que me escribieran al chat y yo les podría responder sus preguntas ahí precisamente. Gracias, Adriana, gracias por el espacio y yo me quedaría acá. Muchas gracias, ingeniero, y gracias, licenciado, por el tiempo que nos brindó. Y sí, como yo estoy en la clase de Classroom, valga la redundancia, yo les dejo el contacto del ingeniero Monterrey